Hay algo que Dios hoy día me levantó con un versículo, justamente Marcos 6:6. ¿Sí? Vamos a leer. Marcos 6:6. Amén. Todos tenemos ahí, hermano, ¿verdad? Amén. Dice Marcos 6:6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Amén. Dios está hablando con Jesucristo, ¿verdad? Le hablaba a los apóstoles, perdón, así a los apóstoles, a los discípulos y a la gente que lo seguía, que se había sorprendido de que aún andando con él, sus discípulos estaban llenos de incredulidad. Hoy día sucede igual. Ahora, en las iglesias, ¿verdad? Y también en el mundo de afuera. Dice la palabra que aquel incrédulo, ¿verdad?, no gozará del reino de los cielos. Y la incredulidad es un pecado. Amén. ¿Sí? Y a veces nosotros caemos en ese vacío, sabiendo. Hay unos que no creen por ignorancia. Todavía la gente que está afuera hablan por ignorancia de la palabra de Dios, desconocen y hablan. Usted va y le predica y no cree, duda, ¿verdad? La gente es así. Jesús fue a predicar a su tierra, a Nazaret, y él de su propia boca dice, ¿verdad?, que nadie es profeta en su propia tierra. Amén. Pero ¿por qué pasaba esto? ¿Qué ocurre o qué ha ocurrido en su vida o en mi vida, verdad, antes de llegar a conocer el Evangelio? Mucha gente, cuando nos vio nosotros en ese mundo perdido en que andábamos, ¿verdad?, mucha gente era feliz viéndonos así. Amén. Se gozaban viéndonos que nos destruíamos. Porque afuera campa mucho la envidia, ¿verdad?, de gente que no quiere que tú progreses, de gente que solo quiere verte, te mira por encima del hombro. Amén. Eso nos pasaba afuera. Cuando nosotros andábamos perdidos en tinieblas, ¿sí?, nos señalaban, nos juzgaban, nos condenaban, ¿sí? Pero un día, ese hombre perdido, ¿verdad?, en alcohol, en droga, adulterio, en crímenes, ¿verdad?, un día es levantado de esas tinieblas, ¿verdad?, y empiezan a haber cambios en su vida, ¿sí? Y ocurre que esas personas que empiezan a ver ese cambio en tu vida, algunos te dicen, ¿por qué no cambias? ¿Por qué no buscas ayuda? Te lo dicen. Unos te lo dicen de corazón, otros no. Otros te lo dicen fingiendo. Pero cuando tú ya tomas la decisión y Dios te ayuda ahí, ¿verdad?, a salir de donde estabas, muchos todavía quieren verte allá. Todavía te quieren ver allá. Algunos todavía dicen que estás allá. Yo recuerdo cuando estuve en la concejalía, que alguien me dijo que le habían comentado que yo estaba borracho en las calles. ¿Y qué ocurría allá? Que yo había ido por actos solemnes y me quedé después del desfile, tarde y noche, con los compañeros que estaban conmigo ahí, más esperándolos a ellos porque se habían embriagado ellos. Imagínense. Pero aquí había corrido la noticia que yo estaba borracho. Es decir, muchos
muchos todavía quieren verte borracho. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, que nos sacó de esas tinieblas, no le damos el gusto. Y por esa manera de decidir, ¿verdad?, tu vida, de cambiar, de querer cambiar, ¿sí?, a algunos no les agrada eso. ¿Sí? No les agrada. Entonces, es más, aquellas personas que te vieron ahí en tinieblas, ¿sí?, que eras el borracho del pueblo, el alcohólico del pueblo, ¿sí?, el drogadicto de tu barrio, ¿sí?, lo que hayas hecho, no creen que tú has dejado de consumir. ¿Sí? Dudas de que tú hayas dejado de beber. Dudas de que tú hayas cambiado. ¿O no les ha ocurrido esto? Entonces esa persona afuera, que aún viéndote, dudan, se convierten en incrédulos. Amén. Entonces, ¿qué es incrédulo? Es aquel, ¿verdad?, que aún viendo las cosas y aún siendo comprobadas de manera científica, de manera probada, ¿verdad?, o es una verdad que todo el mundo la acepta que es una verdad, aún el incrédulo duda. ¿Sí? Es decir, no creen nada. Cuando nosotros vamos y le hablamos de la palabra de Dios, tampoco te creen. Porque te preguntan, bueno, si Dios existe, demuéstrame que existe. ¿Qué le dirías? ¿Cómo le demuestras que existe? ¿Cómo le demostramos que existe Dios? De Dios que nosotros adoramos y que decimos que es verdad. ¿Cómo le demostramos afuera que existe? ¿Ah? Pero el incrédulo afuera quiere que tú le demuestres científicamente que existe. ¿Sí? Porque mucha gente se cree intelectual. ¿Sí? Cuando dice, Dios no existe. Aquí yo soy el que trabajo, yo soy el que hago la plata, yo soy el que hago todas mis decisiones y yo soy Dios. Y no creen en Dios. Muchos se creen en Dios. Entonces, esas personas que no creen, aún viendo las cosas, ¿sí?, dice la palabra que no alcanzarán el reino de los cielos. Amén. Pero en este versículo que Dios me da para poder hablar de este tema, de la incredulidad, no solo está hablando de la gente que vive afuera. ¿Qué pasa con la gente todavía que está afuera en ignorancia de la palabra? Que están viendo el mínimo detalle de aquel hermano que flaquea, que duda, aún estando en la iglesia, y están viendo en qué momento cae. ¿Es así o no es así? Por eso es que Dios también nos manda a cuidar nuestros testimonios. Amén. Es un mandato. Porque el que habla por ti es el testimonio que tú tienes, el Espíritu mismo de Dios que habla el testimonio de lo que estás haciendo, de lo que estás viviendo, cómo vives el Evangelio Espíritu. Pero ocurre que Dios aquí está hablando. ¿Sí? Si regresamos, primer versículo, me van siguiendo. Salió Jesús de allí y vino a su tierra. Y vino a su tierra y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿Qué es la sinagoga? La iglesia, ¿verdad? Y muchos oyéndolo se admiraban y preguntaban. Es decir, Dios, Jesucristo, ¿verdad?, estaba en la iglesia dando las enseñanzas del Evangelio. ¿Sí? ¿Y
quiénes estaban con él? Los discípulos que lo acompañaban y multitudes y aquellos que ya estaban en la iglesia. Pero él regresó a predicar ¿a dónde? A su tierra. Dios me tiene a mí predicando aquí en mi tierra. Amén. Y ustedes también. Que los va a mandar y los va a regresar a su tierra. Y los va a mandar a predicar a su familia. A los que no creen en esto, que son incrédulos. ¿Sí? Va a tener que ir. Aunque Jesús dijo, ¿verdad? Que uno no es profeta, ¿verdad? En su propia tierra. Pero sin embargo, Él sanó a mucha gente. ¿Sí? A veces es difícil llegar con el mensaje a un familiar, ¿verdad? Pero Dios nos manda a predicar. Y tenemos que obedecer. Amén. Entonces Jesucristo estaba predicando en la sinagoga y le preguntaban muchas cosas y le decían, ¿de dónde saca estas cosas? Porque cuando tú empiezas a hablar en el Espíritu de Dios y empiezas a vivir el Evangelio, Dios te pone palabras para hablarle a la gente. Dios te va a guiar para hablar con aquella persona que Él te va a mandar a hablar. Pero la gente que te va a escuchar se va a sorprender, se va a asombrar. Porque al final cuando vivíamos en tinieblas, el lenguaje que utilizábamos era otro. Insultos, ofensas, ¿verdad? Y se van a admirar de ti, se van a sorprender. Entonces, con Jesús pasaba igual. ¿Y qué sabiduría es esta que es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿Sí? Dios te puede usar en sanidad. Dios te puede usar en prédicas. ¿Sí? Dios te puede usar de 1000 maneras como Él crea conveniente en el momento que sea conveniente. Amén. Pero es Él el que va a hablar. Y de Jesús se sorprendían la manera como hablaba, los milagros que Él hacía, cómo Él sanaba enfermos, causaba sorpresa, admiración. Pero no te olvides, hermano, que nosotros venimos de ese mundo, de afuera, donde para el mundo no valíamos nada, pero para Dios, ¿verdad? Somos piedras preciosas. Porque Él toma de lo más vil, y menospreciado del mundo, para avergonzar a los que se creen sabios. Amén. Entonces, ese pueblo, o ese barrio, esa ciudad, o esa comunidad, se sorprende de verte, de dónde tú saliste, de dónde te sacaron realmente. Mucha gente, ¿verdad?, que hoy día no da un centavo. Dios se glorifica en esas vidas así como se ha glorificado en nuestras vidas. Amén. Y lo hace y lo va a hacer. Y va a levantar a muchos hermanos que hoy día tal vez estén sumergidos en droga, en alcohol, en prostitución, homosexualismo, delincuencia, asesinato, brujería, lo que sea. Y ahí lo va a levantar. Para su honra y para su gloria. Amén. Entonces, esta gente que escuchaba, ¿verdad?, se sorprendía de Jesucristo. Dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Porque cuando Dios nos saca de tinieblas, nos dice, ¿y este no es el hijo del borrachito de la esquina? ¿Y este no es el hijo del dueño del salón? ¿Y este no es el hijo del lechero, del carpintero, del tercenero, del carnicero? Porque así te identifica. Siempre la gente te mira por debajo del hombro. Te tratan de menospreciar. ¿Sí? Así lo hacen. Y este no es, ¿verdad?, el hijo del que vende licor en la esquina y me quiere hablar de Cristo. Pues de esa esquina me sacó Jesucristo. De ese salón me sacó Jesucristo. Amén. Pero la gente lo dice de manera como desprecio, de manera como de
Lo van a decir. Se lo dieron a Jesucristo. Y este no es el carpintero, como menospreciando. Y este no es el hermano, ¿verdad? De Jacob. Pues este no es el hermano del otro borrachito que está allá. Porque así te trata la gente. Y este no es el de aquí, este no es el de allá. Porque la gente vive del ego presumido. Amén. La gente vive del qué dirán. Le tiene más miedo a la gente que a Dios. Amén. Y Jesucristo ha sido señalado. Y este no es el hijo del carpintero. Entonces, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? ¿Sí? Yo tengo 4 hermanos. 2 hermanos y 2 hermanas. Y este no es el hermano de la hermana, tal y cual. Siempre lo van a hacer con menosprecio. Si tú no tienes dinero, te van a mirar más abajo del hombro todavía. Y si tú te levantas y prosperas, Dios te prospera. ¿Y de dónde sacó plata? Ah, está metido en droga. ¿Sí? Juzgan rápido. Porque a veces creen que solo unos cuantos pueden prosperar. O unos cuantos pueden tener títulos. El otro no. El del hijo de Juan Pueblo no puede tener. ¿Sí? Así te trata el mundo. Y a Jesucristo también trataron de menospreciarlos, de discriminarlos como persona. Por eso, ¿quién los hacía? El mismo pueblo donde era. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Y aquí el hermano es foráneo. Pero ¿qué pasa cuando llega una persona de otro lugar a tu pueblo? Todo el mundo los salamea. Todo el mundo los soba. Y si trae 4 centavos, a los fiestas. Así es la idiosincrasia de los pueblos. Aquí, en la China, en China. Todos lados es así. A Jesús lo trataron así. Su mismo pueblo. Jesucristo vino a ellos y ellos lo rechazaron. Su pueblo. Su propio pueblo. Alguien me decía un día, ándate de este pueblo. Ándate de este pueblo porque no vas a progresar, me decía. Pero Dios tenía otros propósitos. Quédate en este pueblo. Después de 25 años me trajo acá. Y yo decía, ¿cuál es la razón de regresar? ¿Sí? Y esta es una de las razones más importantes que Dios tenía para predicar sus palabras aquí en el mismo pueblo. Y aquí estoy, al pie del cañón, predicando su palabra. Y muchos me señalarán. Los que están afuera y los que están adentro. No solo a mí, también a ustedes. Porque Jesús está hablando ¿dónde? En la sinagoga. Estaba hablando en la iglesia. Y esta palabra no solo es para el que está escuchando, ni para el que todavía no conoce la misericordia de Dios. Está hablando para la iglesia. Amén. Entonces dice, y no están también aquí con nosotros sus hermanas, y se escandalizaban de él. Imagínense, Dios te puede usar de gran manera a ti. Y dice, y el hermano que tiene poco tiempo, Dios lo usa. Uno se sorprenderá, tu misma familia se va a sorprender. ¿Sí? Porque el hermano que tiene un tiempito más, use sus manos para sanar enfermos, se van a sorprender. Pero te van a criticar. Y este no era el hermanito. Y este no era el hermanito Darío. El que era esto. Te van a
señalar. ¿Sí? Y esta es una hermanita, ¿no? Poco tiempo ya tiene y se cree profeta. Así te dicen. O le van a decir, no, si los dones que tiene la hermana son fingidos. ¿Quién lo va a decir? ¿El de afuera o el de adentro? Es que está adentro. Amén, hermano. Porque muchos andan con nosotros y no son de nosotros, dice el Señor. Porque si fueran de nosotros, ¿verdad? Hicieran la voluntad del Padre. Amén. Entonces, Jesucristo nos advierte, ¿verdad? Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. La familia no te cree que tú has cambiado. En tu casa todavía dudan que has cambiado. ¿Sí? En tu casa, tu familia, en la iglesia, ¿verdad? Dudan que uno haya cambiado. Por eso Jesucristo, al ver todo este cuadro, cuando Él regresó a predicar a su tierra, aun cuando lo quisieron matar en su propia tierra, y aun cuando lo mataron, Él volvió a regresar a predicar el Evangelio. A veces Dios nos manda al mismo lugar, una, dos veces. Nos manda con los enemigos, las personas que de pronto no comparten contigo los mismos criterios. Ahí te manda otra vez. Amén. Entonces, Jesús le dice, ¿verdad? No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. La familia. Muchos no creían que yo había dejado de beber. Otros no me creyeron. ¿Sí? Un hermano vino a creer después de 10 años que había dejado de beber. Después de 10 años. La confianza no se recupera enseguida. Pero a medida que tú vas avanzando, tú tienes que ir trabajando en algo muy, muy especial. Que es justamente trabajar en tu espíritu, en la parte espiritual. Tú puedes pasar sentado ahí años, pero si tú no cambias espiritualmente, estás por gusto. Calienta silla. Esto es un proceso. Pero ese proceso, ¿verdad? Dios te va a probar en muchas áreas. Porque Él tiene que formarte al carácter que Él de Él. Y tú tienes que estar dispuesto a que Él trabaje en tu vida. Pero todas estas cosas que de pronto la familia no te cree. ¿Sí? Por decir familiares que de pronto no me ven años. Otros amigos, ¿verdad? Que me viven conmigo. Me dicen hasta ahora, le digo así, ahora. Bueno, tú ya tienes tiempo que no consumes. Ya déjate de esas cosas, tómate un traguito. ¿Lo harían ustedes, hermanos? Amén. No, amén. No, amén. ¿Verdad? Y así, no solo con beber, sino otras cosas que todavía, ¿verdad?, te pueden ofrecer. El diablo te va a tentar. Entonces Jesucristo le dijo esto, ¿verdad? Que no era difícil ser profeta en su propio pueblo, pero no porque no se podía hacer, se puede hacer. Pero Él, ¿verdad?, más adelante dice, no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Por qué no pudo hacer ningún milagro? Si Él es el Todopoderoso. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la incredulidad de la gente. Porque la incredulidad es lo contrario de la fe. Si tú no tienes fe en Dios que va a hacer ese milagro, la gente que escuchaba a Jesucristo, aún viendo los milagros que ya había hecho, amén, aún sabiendo las cosas que ya había hecho, amén, ¿sí? Y fue a predicar a su propia tierra y no le creyeron. ¿Sí? Gente incrédula. Entonces, la gente que no tiene fe, ¿verdad?, ¿cómo va a recibir un milagro de parte de Dios?
que no pudo hacerlo. Pudo haber hecho muchas cosas. Pero por la falta de fe, no hizo milagros. A veces, ¿verdad? Lo recomienda. Cuando vamos a un lugar, a veces no, el Espíritu Santo no te pone el sentir de orar ahí, a veces. ¿Qué ha pasado? ¿Sí? O el Espíritu Santo te pone, ¿verdad? El sentir de orar por alguien. ¿Sí? Pero cuando no te pone, ¿verdad? ¿Y por qué algo pasa ahí? En ese hogar, en esa familia. Cuando eso ocurre, significa que esa familia, ¿verdad?, no tiene fe. Es incrédulo. Y ha pasado. Me imagino que ustedes también en algún momento en algo. Nosotros nos desesperamos porque la gente de afuera venga. Oramos por ellos. Pero cuando vamos a hablarles, no quieren. Y llega un momento en que tantas ganas tienes de hablar, ¿verdad?, de predicarle esto. Y cuando llegas allá, no tienes el sentir de hablarle de esto. Porque es como que hablas contra una pared. ¿Sí? A mí me ha pasado con alcohólicos y drogadictos. Familiares que se desesperan por ellos, para que dejen de consumir. Y yo voy allá. Una vez en Ipiapa, me hablaron tanto de un amigo que estaba en droga. Y cuando me contactaron con él, me fui por Ipiapa en una camioneta, y todavía estaba drogado y que no quería dejar de consumir, y le dije: déjame en el terminal, solo te diré esto, lo último, tal vez ni te acuerdes que te he hablado de tantas cosas, pero recuerda que en algún momento cuando necesites ayuda, ahí estaré. Él se encerró en una clínica de recuperación y a los 3 meses me fue a buscar porque se había acordado lo último que le había dicho. ¿Sí? Cuando yo veo a alguien que no tiene la necesidad de salir del problema, hasta ahí nomás. Cuando ya vienen aquí y de aquí se van, se salen, y vamos a verlo y vamos a buscarlo, y ya no quieren regresar, entonces esa sangre, Señor, su mano está. ¿Sí? Y ha pasado, ya conocen algunos casos de eso. A mí me ha pasado que ni me saludan. Ni me saludan. Otros con vergüenza. ¿Sí? Otros están de lunas de miel ahorita, de fiesta. Como hay cosecha y platita, buena matraca. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre? Entonces Jesucristo, ¿verdad?, no pudo hacer milagros porque la gente era incrédula. Su propio pueblo lleno de incredulidad. Salvó algunos sanó a unos pocos que estaban enfermos. Salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Jesús sanó a mucha gente ahí. Y dice abajo: y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Se había sorprendido, ¿sí?, de que su propio pueblo, ¿sí?, el pueblo escogido de Dios, estaba lleno de dudas, de desconfianza, de poca fe. De hecho, nada de fe. Y no estaba hablando del pueblo de afuera, sino del pueblo de adentro. ¿Sí? La gente que andaba en el desierto con Moisés, ¿verdad?, era el pueblo más incrédulo y más rebelde, que aún viendo todas las hazañas que Dios hizo para sacarlo de la esclavitud, dudaban. ¿Y qué hizo Dios? Al momento que dudaron, hicieron el becerro de oro, ¿verdad?, y adoraron una imagen, Dios los castigó. No les permitió, ¿verdad?, pasar el Jordán. A toda esa generación, y por desobediente, los castigó dando vuelta al mismo monte 38 años. ¿Sí? Entonces, para aquellas personas, hermanos cristianos,
y no cristiano, Dios castiga la incredulidad. Porque la incredulidad es un pecado. Amén. Entonces, aquellas personas que son incrédulas, ¿verdad?, rechazan a Dios. Aquellas personas que son incrédulas se alejan de Dios. ¿Sí? Que aún viendo milagros, que aún viendo cómo se manifiesta el Espíritu Santo, que aún Dios mismo hablándote a tu oído, sigue dudando. Que aún manifestándose y glorificándose en tu vida, en tu familia, sigue dudando de Dios. No digo que somos todos, pero muchos han dudado y lo hacen. Entonces a Dios no le agrada eso. ¿Por qué? Porque eso es un pecado delante de los ojos de Dios. Y Dios no te quiere así. Dios no nos quiere así. Amén. Dios nos quiere, ¿verdad?, que la fe que tú tienes cada día vaya creciendo más y más. No que vaya retrocediendo. Pero muchos tienen por costumbre de retroceder esa fe. Algunos creen que Dios no te va a castigar, que Dios es de amor, sí, es de amor. Pero no le tienen temor. Algunos los regresan, a otros no, a otros los cortan. Y a otros los regresan con un pie menos, un brazo menos, un ojo menos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque caen en esto, en la incredulidad. Que aún escuchando la palabra del Señor, que aún estudiándola, escudriñándola, retroceden. Pero les repito, Jesucristo hablaba a la iglesia, a los discípulos. Hoy día lo sigue haciendo. Dios está hablando a mi vida y a la vida de ustedes, a la iglesia.